Aleluya. Éxodo 32, verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿no? Y viendo esto, Aarón edificó un altar de becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? La traducción correcta: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Es la más correcta. Ahora, si era para Jehová, ¿por qué hicieron un becerro? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren, dice que el pueblo le dijo a Aarón: Moisés, hace mucho tiempo que subió al monte, el monte humeaba, el monte se estremecía bajo la presencia de Dios, y no sabemos qué ha ocurrido con él. Haznos un Dios para que vaya delante de nosotros a la tierra prometida. Y Aarón tomó los arcillos de oro de las mujeres e hizo un becerro de oro. Y dice que el pueblo desde la madrugada empezó a adorar a este becerro de oro. Quiero leer para poder explicar lo que aquí estaba aconteciendo de dos prominentes comentaristas bíblicos del Antiguo Testamento. Alfred Edersheim, de Comentario Bíblico Histórico, dice: es bastante evidente que Israel no pretendía abandonar a Jehová, no, simplemente servirle bajo el símbolo del buey Apis. Esto se desprende de la afirmación del propio pueblo al ver el becerro de oro: este es tu Dios, y de la proclamación de Aarón: mañana será fiesta a Jehová. Su grave pecado consistía en no darse cuenta de que la presencia de Dios no se ve, mientras que los temores de su incredulidad les llevaron de nuevo a sus antiguas prácticas idolátricas heredadas de Egipto. Keil and Delitzsch, de su libro Comentario al Texto Hebreo del Antiguo Testamento, confirma lo que dice Alfred, diciendo: el becerro de oro fue copiado de la estatua egipcia. Los egipcios adoraban a un buey, a un dios, a una divinidad que era el buey Apis, y ellos hicieron su propia versión, y adoraron a Jehová bajo el símbolo de un becerro de oro. Pero por todo ello no era la imagen de una deidad egipcia, no era el símbolo del poder generativo de la naturaleza tampoco, sino una imagen de Yahweh. Porque cuando fue terminada, aquellos que se habían hecho la imagen y se la habían dado al pueblo dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. En otras palabras, ellos no abandonaron el culto a Jehová, sino que adoraron a Dios bajo el símbolo de un becerro de oro. Mientras Moisés estaba adorando a Dios, a un Dios revelado en el monte, Israel adoraba a un Dios distorsionado en el valle. ¿Y cuántas veces nosotros estamos adorando o estamos sirviendo a un Dios que desconocemos con una imagen mentalmente distorsionada? ¿Cuántas veces tenemos una opinión y nos hemos hecho una imagen, nos hemos diseñado una imagen de Dios
que es completamente errónea y adoramos a esa imagen, a ese becerro de oro, cuando realmente Dios es completamente diferente. ¿Cuántos becerros de oro hemos diseñado dentro de nuestra mente? Alguien dijo que el ser humano tiene 3 identidades: lo que la gente piensa de él, lo que él piensa de sí mismo y lo que realmente es. Del mismo modo, aplicándoselo al Señor, muchas personas tienen pensamientos, conceptos de Dios completamente distorsionados de lo que Dios realmente es. Y ellos han creado en su mente, han diseñado una forma, una imagen de Dios, y adoran y sirven a ese Dios en su mente, cuando Dios es completamente distinto. Nosotros no estamos llamados a adorar el Dios que creemos, sino el Dios que realmente es, conforme a las Sagradas Escrituras. Cuando Dios hizo al hombre, Dios creó a Adán y a Eva para que tuviese intimidad con él y que a través de la intimidad pudiese conocerle. La mayor pérdida de la humanidad al pecar no fue que perdió la eternidad corporal, no fue que perdió el huerto, no fue que perdió las riquezas, no fue que perdió la estabilidad cósmica. La mayor pérdida del hombre fue que perdió su relación con Dios, porque al perder su relación con Dios, entonces ya no puede conocer al Señor. El conocimiento de Dios es progresivo. Dios no puede ser conocido mediante la razón humana. Dios no puede ser estudiado como un elemento de laboratorio donde podemos observarlo, donde podemos tomar notas y donde podemos saber cómo es Dios, cómo actúa Dios. No podemos establecer principios, normas y leyes de cómo Dios se debe comportar, porque Dios no puede ser juzgado, no se puede establecer contornos alrededor de Él, porque Dios es vasto, Dios es infinito, Dios es grande. Su amor es infinito, su gracia es infinita, su misericordia es infinita, y se necesita toda una eternidad para poder conocer a Dios. El conocimiento de Dios es progresivo. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Se necesita una eternidad para conocer a un Dios infinito. No me pregunte cómo es, porque yo no lo entiendo. No tengo ni la menor idea cómo un ser puede ser tan grande que se necesite millones de miles de millones de años para poder conocerle, y nunca le vamos a conocer completamente. Dios es tan glorioso, Dios es tan poderoso, Dios es tan lleno de benignidad, de amor, de bondad, que para nuestra mente es imposible entenderlo y comprenderlo, porque nuestro Dios es incomprensible pero conocible. En conocer a Dios tomará toda una eternidad. ¿Qué haremos en la eternidad? Conocerle. Dios es vasto, no, infinito. Vasto le queda pequeño, infinito. Dios es infinitamente bondadoso. Dios es infinitamente fiel. Dios es infinitamente poderoso. Dios es infinitamente sapiente. Dios es infinitamente leal. Dios es infinitamente misericordioso. Toda la eternidad estaremos conociendo a Dios. El proceso, la causa de que Dios haya creado la humanidad era para que el hombre tuviese intimidad con Él, y teniendo relación con Él pudiese conocerlo a Él. ¿Cómo conocemos a alguien? Cuando nos relacionamos con esa persona, cuando tenemos intimidad con esa persona.
El hombre no puede conocer a Dios por sus propios medios. El hombre conoce a Dios por lo que Dios revela de sí mismo. El inicio, la actitud, el querer, el hacer, la iniciativa no nace en el hombre, nace en Dios. Moisés lo dijo de esta manera, Deuteronomio capítulo 29, verso 2. Deuteronomio capítulo 29, verso 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, hasta el día de hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No todo el que ve un milagro de Dios conoce a Dios. Es Dios quien da el corazón para entenderlo. Es Dios quien abre el oído para oírlo. Porque si no hay corazón que es impartido de Dios, es imposible escuchar y ver a Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Es Dios quien toma la iniciativa, estableciendo un corazón para entenderle. El entendimiento es la puerta del inicio del conocimiento. Entendiendo a Dios, conozco a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Mediante la relación, mediante la lectura revelativa de la palabra de Dios. Es Dios quien nos revela. El enemigo siempre ha querido distorsionar la imagen de Dios. El enemigo siempre ha estado detrás de construir becerros de oro en los corazones del pueblo. Empezando por Adán y Eva, cuando la serpiente maligna le dijo: no moriréis, pueden comer del fruto prohibido, pueden comer del árbol prohibido. Pues Dios le dijo a ustedes que morirán, pero yo os digo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, la serpiente maligna le dijo que Dios era mentiroso, que Dios era un Dios egoísta y que Dios no procuraba lo mejor para la humanidad. Distorsionó la imagen de Dios. Adán y Eva le creyeron a Satanás, le creyeron sus palabras. El origen del pecado en la tierra es la incredulidad, la falta de fe. No fe en la existencia de Dios, sino fe en creerle a Dios. Creer lo que Dios dice. El problema de Adán y Eva es que aún no tenían un conocimiento acabado de Dios. Si ellos hubiesen conocido que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios veraz, que cuando Dios habla es imposible que Dios mienta, ellos no hubiesen dudado de las instrucciones divinas. Por eso decimos que el conocimiento de Dios imparte la fe de creerle a Dios. Cuando conocemos a Dios, terminamos creyéndole a Dios. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios es fiel. Yo sé que aunque yo esté en medio de este desierto, Dios va a cuidar mi casa, mi familia, mi vida. Pues el Dios que yo conozco no es un Dios pusilánime, no es un Dios mentiroso, es un Dios fiel. El conocimiento de Dios es lo que activa la fe. Si tú sabes que Dios te ama, que Dios es un Dios de amor, tú no tendrás temor. Si tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti, si tú conoces el Dios que dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, porque mis pensamientos son mejores que los tuyos y mis sueños son muchos mejores que los tuyos. Entonces no dudáramos del amor de Dios. Entonces no estuviésemos
amilanados en temores, pensando qué nos depara el futuro, qué ocurrirá con mi vida. El Dios que me cuida, el Dios que tiene diseñado tu futuro, nuestro futuro, el Dios que tiene asignaciones gloriosas, sabe y entendemos en Él, que en Él podemos descansar confiado, pues Dios tiene el control en medio del descontrol. El conocimiento de Dios es lo que me da la seguridad, el fundamento firme de estar descansado. Dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será salvado. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el aliento en medio de la desesperación. Él es aquel que me da vida en medio de nuestras muertes. Él es aquel que nos levanta cuando estamos caídos. Nuestro Dios es fiel y no faltará ninguna de las buenas palabras que Dios ha prometido con su pueblo. Todo se ha de cumplir. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Distorsionado. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien conoce a Dios, tiene confianza. Tiene confianza en Dios. Cuando un corazón conoce a Dios, sabe que Dios no miente, sabe que Dios es veraz, sabe. ¿Cuántas personas tienen un ideal de un Dios pusilánime? ¿Cuántas personas ven a un Dios que se duerme? ¿Cuántas personas tienen un concepto de un Dios yo le llamo el Dios bombero? Que Satanás siempre está encendiendo, activando incendio en la iglesia, y Dios tiene que venir con una manguera para apagar los fuegos que el enemigo está levantando dentro de los lugares. ¿Cuántas personas tienen una imagen de un Dios débil? Otros tienen una imagen de un Dios airado, un Dios que desprende humo de las narices y que está esperando el primer error que tú cometas para castigarte con su látigo de juicio, de justicia. El Dios que truena desde los cielos para lanzarnos a lo más profundo del infierno, del Hades y de la muerte. Ese Dios lejano que necesitamos de una madre para que diga: mira, habla con Él, porque con Él no se puede hablar. Él es muy airado, Él es muy enojado, Él es muy puro. Por favor, María, pero ve y háblate con Él, intercede por mí. San Antonio, ve para que Dios me consiga un novio. O fulanito, porque tienen una imagen distorsionada de Dios. O no dice la palabra: entrad confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia para hallar oportuno socorro. Montones, tengo que decirlo con tristeza, de evangélicos no entienden lo que es la soberanía de Dios. Soberano significa que Dios tiene dominio sobre todas las fuerzas del vasto universo y que nada ni nadie lo puede dominar. Dios no está bajo ninguna autoridad. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él domina todas las cosas. Pero algunos tienen que estar orando y ayunando, pelándose las rodillas. Oh, Dios mío, cuida a mi perro. Oh, cuida a mi hijo. Ay, 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 ay. Mira mi casa. Cuídala. Espíritu demoníaco que quiere llevarte a mi marido. Toda la Dalila lo ato. Señor, por favor, reprendo, ayuno, déjame pasar hambre. Tengo que pasar hambre para que Dios sostenga mi casa. Y están y tienen una imagen de un Dios endeble. Un Dios que se duerme. Un Dios que está lejos. ¿O no dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel.
lo dice la palabra. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el ídolo que hay que destruir en esta mañana? Hoy vamos a destruir los ídolos y becerros de oro, porque hoy el Rey de Reyes tiene que entronarse. Jeremías dice de esta manera, Jeremías capítulo 9 verso 23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En la antigüedad, el concepto que se tenía de los dioses era de un ser airado, enojado, furioso, un dios furibundo que tenía que ser aplacado mediante el sacrificio de los niños. El dios Moloch, que estaba en un valle que se llama el Valle de los Hijos de Hinón, en la parte sur del monte de Sión. Vamos a ir a ese lugar. Era el lugar donde se quemaba la basura, pero era el lugar de adoración al dios Moloch. Moloch era una estatua de metal que tenía las manos extendidas de esta manera, era calentada con una pira en combustión. Y los adoradores y devotos de ese Dios llevaban sus hijos recién nacidos en sus brazos y lo colocaban en sus manos, y el niño era calcinado inmediatamente para aplacar la ira del Dios enojado. Ese era el concepto. Por eso entendemos cuando el pueblo de Israel, al llegar a la tierra prometida y ver los pueblos que habitaban Canaán, dijeron: Dios nos ha traído hasta aquí para matarnos, para enterrarnos en el desierto, porque ellos tenían una imagen de un Dios que buscaba nuestro mal. ¿Cuántos cristianos creen que Dios quiere su mal? Abraham nace en Ur de los Caldeos, de un pueblo, él era originalmente pagano. Y él conoce estos conceptos de Dios. Y cuando Dios le dice a Abraham, porque aquí hay una enseñanza que Dios quería dar a la posteridad: sacrifícame tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. Abraham, que conoce a Dios, recuerden, conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios, las cosas no son como parecen ser, sino como Dios es. Y dice que fue al monte Moriah y le dijo a sus siervos: espérense ahí, porque el muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos. Él sabía a quién servía. Y dice que Abraham tomó a su hijo, lo colocó en el altar y levantó su mano, y el ángel de Jehová tomó su mano y le dijo: retén tu mano, no toques al muchacho, porque ya yo sé que tú temes a Dios. Y dice que cuando alzó sus ojos, vio el macho cabrío que estaba trabado sus cuernos en el zarzal. Y ese macho cabrío hablaba de Jesús, hablaba de aquel que fue coronado de espino, que fue colocada una corona de espino en su cabeza. Y esta era la enseñanza. Los dioses paganos exigen que sus seguidores devotos sacrifiquen sus hijos, pero el Dios a quien nosotros servimos no nos ha pedido que sacrifiquemos nuestros hijos. Él sacrificó su hijo. Él sacrificó su hijo por nosotros. Cuando tú conoces a Dios, Daniel capítulo 11 verso 31 dice, hablando de Antíoco Epifanes, esto está en los libros de los Macabeos: se levantó un rey que es un engendro del mismo Satanás, llamado Antíoco Epifanes, y en el año 167 profanó el templo de Jerusalén, levantando una estatua de Zeus dentro del templo y sacrificando un cerdo en el altar. Trató de obligar a los judíos a sacrificar animales inmundos sobre los altares, pero hubo un hombre que se levantó,
llamado Matatías. Y dijo: yo no voy a hacer lo incorrecto. Yo sé quién he creído. Yo sé que el Dios a quien yo sirvo va a defender su santuario. Y se levantarán de su parte. Esto fue profetizado en el siglo VI antes de Cristo. Ocurrió en el año 167 antes de Jesús. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, el sacrificio de un cerdo. Esto es una tipología del anticristo. El anticristo vendrá y se sentará en el templo de Dios en Jerusalén, y este evento se llama la abominación desoladora. Hermanos queridos, aunque ustedes vean una mezquita en el monte Moriah llamado la mezquita de la roca, Dios dijo que ahí se va a construir su templo, y ahí se va a construir su templo. Y muchos, entre ellos Luis Berkhoff, decía que era imposible que Israel volviera. Y ya ven, Dios dijo que Israel volvía, y casi 2000 años después Israel volvió, y hoy está ahí. Porque es imposible que lo que Dios diga no se cumpla. Y oiga lo que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, diga conmigo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tú no conoces a Dios, ante las primeras críticas, ante el primer cortapisa del diablo, ante el primer obstáculo, usted se va a quedar petrificado. No hay dinero, no hay esto, nos cerraron las puertas. Pero el que conoce a Dios, por eso cuando Dios le dijo: tú vas a ir a Roma, y allí va a hablar del nombre de Jesús a reyes, a príncipes. Y cuando Pablo se montó en esa nave, que vino ese viento recio y todos perdieron esperanza de vida, Pablo dijo: ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá, porque Dios me dijo a mí que yo voy a llegar a Roma, y yo llego a Roma. No sé cómo, pero yo llego a Roma. Porque cuando tú conoces a Dios, tú te esfuerzas y actúas. Los que no conocen a Dios, ante el primer obstáculo, ante la primera explosión, ante el primer acto terrorista del infierno, salen corriendo. Pero el que conoce a Dios, le dice a Goliat: tú eres grande, pero como grande te vas a caer, porque yo sé a quién le sirvo, yo sé quién es Dios, y yo sé que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque el pueblo que conoce a su Dios no se sienta. El pueblo que conoce a su Dios no claudica. El pueblo que conoce a su Dios no se duerme. El pueblo que conoce a su Dios no se rinde. El pueblo que sabe que el Dios que prometió, el Dios que ha levantado fuerzas aún más fuertes que nosotros, es el Dios que te dice: levántate, porque lo comerás como pan, porque yo estoy contigo, porque yo te he entregado la tierra, porque yo te daré la victoria. ¡Aleluya! ¿Quién se está asustando aquí? Así tronaba el Señor desde el monte Sinaí. Segunda de Corintios 3:18, con esto termino. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la medida en que veo a Dios, soy transformado por esa imagen. Cuando Dios muestra su amor, amo más. Cuando Dios me revela su fidelidad, imparte por su pura gracia su fidelidad. Cuando veo su paciencia, imparte por su gracia la paciencia. Nosotros mirando como por un espejo la gloria del Señor, que Dios nos revela,
somos transformados a su imagen. ¿Qué tenemos que hacer? En la medida que lo conozco a Él, me parezco más a Él. Cuando tú conoces a Dios, nos dirán, como le dijeron a Pedro, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Es que cuando tú estás con Jesús, termina pareciéndote a Jesús. Cuando tú conoces a Dios, tú haces lo mismo que Pedro. Que Pedro estaba en la cárcel de Jerusalén y había una sentencia que al otro día había que cortarle la cabeza. Y Pedro estaba durmiendo, roncando. Los ronquidos de Pedro se escuchaban en la cárcel. ¿Cómo un hombre está roncando, durmiendo, sabiendo que hay una sentencia de muerte al otro día? Todo tiene que ver con la palabra que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: Pedro, cuando eras joven te ceñías, pero cuando seas viejo, otros te ceñirán. En otras palabras, tú morirás de viejo. Y como Pedro aún era joven en la cárcel, él sabía que no lo iban a matar. El ángel se le apareció, abrió la cárcel y Pedro salió y todas las puertas se abrieron. Porque él conocía a Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Necesitamos conocer a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad con Dios. Porque en la medida en que lo conozco me parezco más a Él. ¿Cuál es el propósito de esta prédica? Sencillo: activar en ustedes el amor, el deseo de conocerle. Que sea parte de tu oración diaria: Señor, revélame a Cristo. El Padre revela a Cristo, pero Cristo es a través de Cristo que conozco al Padre. Es una relación íntima. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que ha visto al Padre ha visto al Hijo. El Padre en el Hijo en el Padre, nosotros en el Hijo, nosotros en Él en nosotros, y todos nosotros somos uno. Como quiera decirlo, todos somos uno. Él en nosotros, nosotros en Él. Nosotros estamos llamados a buscar conocer a Dios. La iglesia necesita ser confrontada en el conocimiento de quién es Dios. Porque conociendo a Dios seremos transformados. No necesitamos una iglesia entretenida ni emocionada. Necesitamos una iglesia convertida a Cristo. Eso es lo que queremos. ¿Y cómo nos convertimos a Cristo? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Por eso David dijo en sus oraciones: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar a Jehová e inquirir en la hermosura de nuestro Señor. Contemplarle, adorarle. Cuando oro y cuando oramos, Dios va a empezar a revelarnos quién es Él, su grandeza, su hermosura. La belleza de este reino es Dios. La gloria de Egipto es la perfección y la eternidad de sus pirámides. La gloria de Babilonia son los hermosos jardines colgantes que fueron plagados a orilla del río Éufrates. La gloria de Roma es el perfeccionamiento de su cultura helenística. Pero la gloria del reino de los cielos es el Rey mismo, es Cristo. El reino es la extensión de sí mismo. Él es la gloria de nuestro reino. A Él le damos toda la alabanza. El que conoce a Dios, motivar: Señor, revélate mi vida. Dame tu carácter. Necesito parecerme a Jesús. Recuerdo cuando tenía 3, 4 años, que mi padre, que todavía estaba joven, me tomaba de los brazos y me lanzaba al aire. Él era bastante fornido. Mi papá no fue el viejito que ustedes conocieron. Mi papá tenía unos molleros fuertes. Y recuerdo que le encantaba usar unos polochés, esos polochés tipo que se hacía así. ¿Te acuerdas, viejita? Y las viejas le salían la babita cuando tenía los ojos verdes, así, con una moña tipo Elvis Presley. Después se le cayó, ¿no? Pero la tenía cuando joven. Y después tenía una foto en mi casa con la moña. Dice: mira, usted me ven calvo, pero míreme ahí.
Pero él usaba unos t-shirts, unos poloches así que, y él era bastante fuerte. Sus dedos eran muy gruesos. A él no le entraban mucho los anillos. Y él me lanzaba para arriba. Y yo hacía así, ¡ya! Porque yo conocía a mi papá, que cuando yo bajara, habían unos brazos amorosos que me sostendrían. Hay un momento en que Dios te lanza para arriba y tú sientes que no hay nada firme debajo de tus pies. Porque que a nosotros nos gusta la seguridad de estar. Yo sé que pero cuando tú estás en el aire, tú estás en el aire. Pero el papá que te conoce y que tú lo conoces a él, te está esperando. ¡Aleluya! La fe. Todos tenemos fe de creer que Dios existe. El problema es creerle a Dios, no creer en Dios. Es creerle a Dios. Todos sabemos que Dios existe. El problema de Israel, el problema de Adán y Eva, no era que ellos no sabían que Dios existía. Ellos lo sabían y lo creían. El problema fue que no le creyeron a Dios. Israel sabía que Dios existía. Claro que sabía. No veían el maná caer, no veían la nube de fuego, no veían la nube que le daba sombra durante el día. No vieron los milagros. Ellos escucharon la voz de Dios. Ellos sabían que Dios existía. El problema de ellos era que no le creían a Dios, porque no conocían a Dios. Pero cuando Dios nos da corazón para entenderle y lo conocemos, entonces empezaremos a conocer y a entender y a creerle a Dios. Vamos a ponerle en pie, amado. Pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿cuántas imágenes, cuántos becerros de oro están aquí en nuestra mente? ¿Cuántos de nosotros pensábamos que teníamos que hacer muchas cosas para merecer una bendición de Dios? Beraldo sabe cómo nos enseñaron a nosotros que Dios era un Dios negociante. Ese era el Dios, ese fue el becerro de oro que nos establecieron. 5 horas de oración, 4 cambumbos de unción. Si yo ayuno mucho, y no es que no, yo creo en el ayuno y creo en la oración, pero por la motivación correcta, no para obtener lo que ya Dios por gracia me ha dado. Si yo oro mucho y si yo me pelo las rodillas, porque hay que orar de rodillas y esperar que las rodillas. Yo recuerdo en el tiempo en que yo me convertí, era un orgullo tener las rodillas peladas. Son un orgullo. Y como las mujeres no usaban pantalones, porque las que usaban los pantalones se iban al infierno, eran muchas veces que yo veía a las hermanas decir: perdón, pido perdón, miren, y se alzaban la falda. Miren esa rodilla, pastor. ¡Wow! Una mujer de Dios, pero la lengua del diablo. Y creíamos. Una vez nos encerramos en la iglesia. Parecíamos esqueletos en ayuno y oración, pasando hambre. Y en la noche me soñaba con un hamburgues, con una pizza. Me levantaba reprendiendo todo espíritu demoníaco de hamburgues.
Los olores de las comidas, de las casas alrededor, como que entraban intensamente y como que se activaban el sentido del olfato, porque cuando el estómago está vacío, como que el olfato funciona más. Y yo lo único que le decía a Dios es: Señor, que yo sea, esa era mi oración, que yo sea digno de que cuando tú vengas no me quede. No me quiero quedar con el anticristo. Yo quiero ser tan santo que cuando suene la trompeta, irme como un chele para el cielo. Y cuando veía televisión o ponía el show del mediodía, tenía que ir y me sentía pecador. Pedirle perdón a Dios, porque si Cristo venía en medio de la comedia de la 12 con Pololo o Boruga, yo sabía que me iba a quedar, porque esa era la imagen del Dios. Ese Dios cruel, ese Dios hermético, ese Dios que me iba a exigir todo. Esa era la imagen que yo tenía de Dios. La imagen de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando la gente vive ese tipo de vida, termina cansándose, porque se hace esclavo. No esclavo de Dios, esclavo de un becerro. Yo era un esclavo de la religión. Yo era un esclavo de la religión. Salimos a predicar a Jacagua, ¿te acuerdas? Y una hermana me dijo: Elvis, te presento 3 hermanas en Cristo. Y yo dije: yo no tengo hermanas en Cristo que usen pantalones. Esas son hijas del diablo, no de Dios. Y ella me dijo: Elvis, se acaban de convertir ahora. Qué galleta, qué bofetada me dio Dios, porque teníamos becerros de oro. El pastor en una ocasión nos llevó a la playa, a un río, porque no podíamos ir a la playa en traje de baños, porque era pecado. Y si Cristo veníamos, cristianos en traje de baño no iban al cielo. Nadie puede ir al cielo en traje de baño. Había que estar vestido de santidad, ¿no? El problema teológico que nos ocurrió en ese viaje fue que los pastores empezaron a hablar y dijeron: ¿cómo vamos a hacer si las mujeres se bañan con los hombres? Pueden pecar. Yo no sé cómo íbamos a pecar si se bañaban en bata. ¿Te acuerdas? Sí. Pantaloncito corto, unas baticas, Y entonces el pastor dijo: ok, ya sé la solución. Él chequeó el río Jarabacoa y el mejor lugar era para las mujeres, y nosotros nos íbamos a otro lugar. Miren, señores, lo que es Dios. Llegaron unos dalilos y se metieron y vieron a estas muchachas y dijeron: oh, carne fresca. Salió la pastora: vengan, vayámonos juntos. Mi Dios no es así. El Dios que yo conozco murió en la cruz por ti y por mí. El Dios que yo conozco es un Dios de amor. El Dios que yo conozco es un Dios que cambia vidas. Es un Dios de restauración. Es un Dios que me ama. Él no es impune. Él no permite. Él no acepta que yo. Él me perdona mis pecados. Él no me respalda en mis pecados. Él me corrige. Él me disciplina. Pero yo sigo siendo su hijo. Él me sigue amando. Y Él te sigue amando a ti. Si alguien aquí quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, si viniste por primera vez y quiere recibir al Cristo, no al Cristo diseñado por los hombres, no a ese Cristo que está ahí
crucificado en una cruz, porque mi Cristo ya no está en una cruz. Mi Cristo está sentado en un trono, reinando. Si ese es tu deseo, yo quiero pedirte que pases al frente. Si viniste por primera vez y quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, corre. Los que vinieron por primera vez, los que quieren decirle: Señor, ven, entrónate en mi vida. Yo quiero llegar. Yo quiero ser lleno de tu presencia. Corre a este lugar. Dios quiere que tú recibas su gracia. Su gracia. Su gracia. Su gracia. Más, hay alguien más. Corre, corre. Jesús. Algunos dicen: pastor, yo tengo que cambiar algunas cosas de mi vida para yo poder venir a los pies del Señor. No, yo le digo: ven tal como estás, porque tú no te puedes cambiar. Solo Jesús puede liberar del flagelo del pecado y de la muerte. Corre, corre al altar. Corre al altar, corre, ven, corre al altar. Corre, 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 corre al altar. Corre al altar, corre al altar. Corre, 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 corre. Señor, toca ahora en el nombre de Jesús. Corre al altar. Corre al altar, corre al altar. Corre al altar. Corre. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Porque el pueblo que conoce a su Dios y actuará. Porque el pueblo que conoce a Dios no se quedará petrificados. Se levantará, adorará. Es imposible conocerle y no adorarle. ¿Cuántos tienen un minuto para adorarle? ¿Cuánto? Adórale, 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 adórale. Adórale, 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 ahora.